Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi abuelo escuchó que mis padres me habían prohibido ir a su fiesta de aniversario por no estar casada, y lo que hizo en su discurso cambió nuestra familia para siempre. Tengo 28 años y soy mujer. He estado en una relación con Andrew, 29 años, durante 4 años. Por desgracia, en el último año y medio hemos tenido que mantener una relación a distancia porque me trasladaron a otra ciudad por mi trabajo actual. A pesar de la distancia, hemos conseguido que nuestra relación funcione, y planeamos casarnos en algún momento, aunque ahora mismo nuestras carreras son la prioridad. Ya hemos hablado sobre el matrimonio, pero no tenemos prisa. No es algo urgente para nosotros, y creo que eso está perfectamente bien. Lo que no entiendo es por qué mis padres tienen tanto problema con esto. En los últimos meses, cada vez que me reúno con ellos o hablamos por teléfono, insisten con el tema de mi boda. Me dicen que debería casarme porque llevo 4 años con Andrew, y casi tengo 30 años, así que si quiero establecerme y formar una familia, este es el momento adecuado. Según ellos, no hay razón para esperar más. He intentado explicarles varias veces que en este momento nuestras carreras son más importantes. No puedo regresar a casa hasta que termine mi proyecto, lo que podría llevar entre 6 y 9 meses más. Cuando termine, volveré y Andrew y yo hablaremos sobre nuestro futuro, quizás nos comprometamos, y luego nos tomaremos unos meses para planificar la boda. Pero también estamos cómodos tomando las cosas con calma. Para nosotros, simplemente no es tan importante. Es solo una formalidad. Sabemos que nos amamos, y no necesitamos un certificado de matrimonio para demostrárselo a nadie. No comprendo por qué mis padres no pueden entenderlo. Seguían haciendo un escándalo, y me estaba cansando de ellos. Así que empecé a llamarlos menos e ignorarlos más. La semana pasada los llamé para felicitarlos por su 30º aniversario de boda, y para decirles que iría a casa para la fiesta del fin de semana. Una vez más, sacaron el tema de mi matrimonio y comenzaron a sugerir que debería considerar dejar mi trabajo. Sentí que estaban sobrepasando sus límites, así que les dije que por eso ya no hablaba con ellos. Tuvimos una discusión bastante fuerte. Al final, me dijeron que no me molestara en aparecer en más eventos familiares hasta que tuviera un anillo en mi dedo. Según ellos, se estaba volviendo vergonzoso, y estaban cansados de decirle a todos que todavía estábamos solo saliendo sin estar comprometidos. Me sentí muy dolida cuando dijeron eso, pero antes de que pudiera responder, me colgaron. Llamé a Andrew después y terminé llorando un poco porque sus palabras realmente me hirieron. Él me consoló, y me sentí mejor. Aún así, decidí ir a casa para el fin de semana como había planeado, principalmente para ver a Andrew. El día de la fiesta, estaba en casa pero no fui al evento. Por la tarde, unas 2 horas después de que la fiesta hubiera comenzado, mi abuelo me llamó para preguntarme por qué no había llegado todavía. Me dijo que no era propio de mí llegar tan tarde, especialmente a un evento organizado por mis padres. Tuve que decirle la verdad. Creo que pudo notar en mi voz lo herida que estaba. Mi abuelo, el padre de mi padre, y yo somos muy cercanos. Después de contarle toda la situación, simplemente dijo, «Ya veo», y me comentó que me llamaría después de la fiesta. Me pareció extraño que no dijera nada más, pero pronto descubrí por qué. Pocos minutos después de hablar conmigo, decidió dar un discurso en la fiesta. Comenzó normalmente felicitando a mis padres. Luego empezó a hablar de mí, de cómo mis padres me habían estado presionando y lo que me habían dicho, lo que resultó en mi ausencia. Mis padres le estaban diciendo a todos que solo estaba retrasada, pero mi abuelo reveló la verdad, y no quedaron bien parados. Todos empezaron a mirarlos con desaprobación durante el discurso. La cereza del pastel fue cuando terminó su discurso diciéndole a todos que mis padres me habían llamado una vergüenza por no estar casada a los 28 años, solo porque se sentían juzgados por algunos familiares que no tienen nada mejor que hacer. Mi abuelo dijo que estaba más orgulloso de mí que de mi padre, porque al menos yo había logrado valerme por mí misma sin necesitar ayuda para conseguir trabajo. Llamó estúpidos a mis padres, y dijo que no serían nada si sus padres no los hubieran apoyado todo el tiempo. A diferencia de mí, ellos nunca se enfocaron en su trabajo ni tienen sentido de las finanzas. Siempre estaban demasiado ocupados tratando de impresionar a la gente, y por años dependieron de sus padres para mantenerse a sí mismos, a sus hijos e incluso para comprar su casa. Les dijo que deberían estar avergonzados de sí mismos en lugar de avergonzarse de mí. Después se marchó, y mis padres inmediatamente me llamaron para gritarme. Esto sucedió hace un par de días. Están muy molestos conmigo porque creen que debería haber sido más táctica. Como sé que mi abuelo es impulsivo, piensan que he empeorado mucho la situación. Quieren que convenza a mi abuelo para que emita una disculpa formal a todos los asistentes, ya que la gente se fue bastante rápido después del discurso, sintiéndose incómodos y avergonzados. Personalmente,
No creo que mi abuelo haya hecho nada malo, y no creo que deba disculparse. Tampoco me siento mal por haberle dicho la verdad. Incluso si hubiera sabido lo que iba a hacer, le habría contado todo de todas formas. Soy yo la mala por no intentar ayudar a mis padres a limpiar su imagen. Edición. Creo que no fui muy clara sobre qué exactamente reveló mi abuelo sobre mis padres. Básicamente, mis padres se casaron muy jóvenes, alrededor de los 24 años. En ese momento, estaban empezando sus carreras y dependían mucho de sus padres para prácticamente todo. Cuando me tuvieron, mis padres tenían problemas económicos porque no eran buenos ahorrando. Sus padres tuvieron que rescatarlos financieramente varias veces, y después de mi nacimiento, comenzaron a depender aún más de ellos. Y por lo que he escuchado, eran bastante descarados al respecto. Obviamente, nunca he hablado de esto con mis padres porque sé que es vergonzoso para ellos. Ahora mi padre ha logrado establecerse como un empresario exitoso, pero le tomó muchos años y mucha ayuda de mi abuelo. Mi abuelo le permitió hacerse cargo de su empresa hace apenas un par de años, pero solo después de que demostrara ser lo suficientemente competente para dirigirla. No tengo interés en ese tipo de trabajo, y debo decir que todo lo que mi abuelo dijo sobre mi independencia económica es completamente cierto. Desde que me gradué de la universidad, he recibido muy poca ayuda de mis padres, y nunca la he pedido. Me enorgullezco de eso y definitivamente me enorgullece no ser como ellos. Por supuesto, nunca se los he echado en cara porque no quiero ser esa persona, pero me alegra que mi abuelo haya dicho algo, y no entiendo por qué debería sentirme mal por ello. No está mintiendo sobre nada. Ellos intentan hacerme sentir mal por priorizar mi carrera sobre el matrimonio, y es cierto que les importa mucho lo que otras personas piensen de ellos, lo cual es extraño dado que deberían estar más preocupados por mí que por las opiniones ajenas. De todos modos, hay ciertas cosas que son muy privadas, y mi abuelo decidió exponerlas, y es principalmente por eso que mis padres están enojados ahora. Actualización 1. He vuelto al trabajo. Solo estuve en casa durante el fin de semana, y por supuesto, he estado en contacto con mi abuelo desde la fiesta. No lo mencioné en mi publicación original, lo olvidé, pero sí hablé con él sobre lo que pasó, el discurso que dio y todo, y como esperaba, no se arrepentía de nada. Fue bastante franco sobre todo el asunto. Me dijo que estaba furioso después de hablar conmigo, y no podía creer que mis padres me hubieran dicho algo tan mezquino, y ni siquiera se hubieran molestado en corregir el error. Tuvieron tiempo y oportunidad para hablar conmigo y arreglar las cosas, para disculparse y retractarse antes de la fiesta, pero eligieron no hacerlo. Para ellos, lo que un montón de familiares pensaban sobre mí, y mi matrimonio era más importante que mis logros personales, y mi abuelo no podía soportar eso porque le parecía asqueroso y patético. Cuando le conté que después de que se fuera, mis padres me llamaron gritando e intentaron culparme, diciendo que debería haber sido más táctica y no debería haberle contado sobre nuestra pelea mientras estaba en la fiesta, me dijo que no necesitaba preocuparme por lo que piensan, porque solo piensan en ellos mismos. Si no les importan mis sentimientos, entonces no hay razón para que yo piense en lo que ellos quieren, lo cual es justo. Ya sabía que no iba a tratar de convencerlo de que se disculpara, porque no tiene nada de qué arrepentirse, y yo tampoco necesito disculparme, no me importa lo que piensen. No voy a hablar más con ellos hasta que se disculpen sinceramente conmigo. Hasta entonces, los mantendré silenciados y no responderé a ningún mensaje o llamada, es por mi paz mental. Actualización 2. Han pasado cerca de 2 semanas desde que hablé por última vez con mis padres, desde esa fiesta, y no me he molestado en revisar ninguno de sus mensajes. Hoy tuve un día tranquilo en el trabajo y, por curiosidad, decidí leerlos. La mayoría decían que estaban muy decepcionados de mí, que nunca esperaban que me comportara así. Me llamaron ingrata, egoísta, vengativa y más. No me hirió particularmente, solo me desanimó. No le presté mucha atención y volví al trabajo, pero seguía en el fondo de mi mente. Y por coincidencia, hoy también fue el día que mis padres decidieron contactar a Andrew. No entiendo por qué sintieron la necesidad de hacer eso, fue bastante vergonzoso arrastrar a Andrew a este lío sin razón. Lo llamaron y comenzaron a reprenderlo, diciendo que siempre lo habían tratado como a su propio hijo, que lo habían aceptado en la familia sin cuestionamientos, y siempre lo habían tratado bien. Ahora, como su futuro yerno, era su deber hablar conmigo y hacer que les respondiera. Le dijeron que se los debía. Andrew es una persona bastante tímida y no confrontativa, así que simplemente los escuchó, y luego colgó después de decirles que hablaría conmigo. Y me habló. No trató de presionarme ni nada, pero por su voz, pude notar que se sintió realmente ofendido por la forma en que le hablaron. Sé lo que debió pasar. Aunque no lo insultaron directamente, tienen una forma de hablar y menospreciar a las personas que es realmente irritante.
Puedo confirmarlo de primera mano porque lo he experimentado. Estaba muy molesta porque decidieron involucrar a Andrew cuando realmente no tenía nada que ver con el asunto. Esto es entre mi familia y yo. Sí, él es mi familia, pero en un sentido diferente. Y lo más importante, es muy extraño que piensen que él puede hacer algo al respecto, como si fuera mi jefe. De la misma manera que yo no puedo obligar a mi abuelo a hacer nada, Andrew no puede obligarme a mí. No entiendo por qué es un concepto tan difícil de entender para ellos. Ya estaba algo molesta por los mensajes que había leído antes, y esto me enojó aún más. Así que decidí darles exactamente lo que querían. Los llamé para aclarar las cosas de una vez por todas. Cuando contestaron, antes de que pudieran decir algo, les dije que no tenían derecho a involucrar a Andrew. Esto era entre nosotros, y apreciaría que se comportaran con dignidad y lo mantuvieran así. También les reproché por menospreciar a Andrew y decirle que les debía algo cuando no era cierto. No habían hecho nada extraordinario por él, simplemente habían sido amables como lo serían con cualquier otra persona. Eso es simplemente cortesía básica. No habían hecho nada para demostrar que realmente lo consideraban parte de la familia. Les dije que si queríamos casarnos ahora, en el futuro, o si queríamos casarnos en absoluto, era completamente asunto nuestro. No tienen razón para entrometerse. Todo ese asunto del futuro yerno necesita parar. Necesitan retroceder, y es extraño que todavía no hayan aprendido su lección después de todo lo ocurrido. Deben dejar de obsesionarse con mi boda y con mi vida amorosa en general, y simplemente dejarme en paz. Comenzaron a discutir conmigo, diciendo que estaba siendo irrazonable, que mis acciones los habían afectado y que debería sentirme mal por ello, pero en cambio me estaba comportando muy mal con ellos. Les repetí lo que mi abuelo me había dicho, que ellos también me habían herido antes al decirme que no me molestara en aparecer en ningún evento si no me comprometía, pero no les importó. Así que ahora a mí tampoco me importa si algo los lastima. Es irrazonable que esperen que me importe. Cuando dije esto, cambiaron de estrategia e intentaron hacerme sentir culpable. Mi madre comenzó a llorar, diciendo que siempre había querido lo mejor para mí y no sabía que sus intenciones serían malinterpretadas de una manera tan extrema. Obviamente estaba exagerando y tratando de manipularme a propósito, pero no caí en su juego. Le dije que si realmente quisiera lo mejor para mí, habría entendido mi posición y no habría tratado de presionarme. Pero eso es lo que había estado haciendo todo el tiempo. Ella y mi padre no se preocupaban ni un poco por lo que yo quería. Solo querían imponerme sus decisiones y esperaban que las siguiera ciegamente sin pensar por mí misma. Pero no soy una oveja, y ese es su problema. Solo querían que hiciera lo que decían, como cuando era niña, sin formar mi propia opinión. Y ahora que no los obedezco sin cuestionar, de repente soy una mala persona. Les reproché todo esto y les recordé que durante los últimos meses, les había dicho varias veces que tenía que estar lejos de casa, y que las cosas eran bastante difíciles para mí. Aunque trabajo la mayor parte del día, el trabajo es agotador. Dirigir un equipo no es fácil. Hago mi mejor esfuerzo, pero al final del día, tengo que volver a una casa vacía, extraño a todos y extraño mi hogar. Obviamente, no me alegra estar lejos, pero tengo que hacerlo porque quiero avanzar en mi carrera. Lo entiendo, y Andrew también lo entiende, por eso hemos podido hacer funcionar nuestra relación, porque él comprende y respeta mis decisiones. Y si él está bien con eso, no entiendo por qué es tan difícil para ellos. Siendo mis padres, deberían apoyarme aún más porque saben que estoy haciendo algo difícil. En lugar de eso, tuvieron la audacia de decirme que dejara mi trabajo y volviera a casa para casarme. ¿Y luego qué? Ni siquiera se habían molestado en pensar en eso. Les dije que no quería terminar como ellos, pidiendo dinero prestado a mis padres por cada pequeña cosa, sin pensar en el futuro, y solo preocupándome por mí misma y por lo que otras personas piensan de mí. No soy así, y no tengo intención de convertirme en eso nunca. Y ya que no podían respetarlo, deberían simplemente mantenerse fuera de mi vida. Eso los hizo callar. Creo que después de eso mi madre estaba llorando lágrimas reales porque los había golpeado donde más les dolía. Después de unos segundos de silencio, mi padre me dijo que lo que había dicho era imperdonable. O me retractaba, o nunca volverían a hablar conmigo. Le dije que elegía lo segundo, y eso fue todo. Colgaron y me bloquearon en todas partes. Desearía poder decir que me entristece, pero realmente no me importa. Me estaban poniendo de los nervios y dejaron muy claro que no respetan mis límites en absoluto. Así que ahora, realmente no siento que necesite mantenerlos cerca. Probablemente deberían aprender lo que significa respetar a las personas. Tal vez entonces consideraré tener una relación con ellos nuevamente, pero por ahora, creo que es mejor que no nos hablemos. Actualización 3. Han pasado un par de días desde que mis padres me bloquearon en todas partes. Después de eso, llamé a mi abuelo y le conté todo,
Y me dijo que estaba orgulloso de mí. Eso me confirmó que había hecho lo correcto. Luego me concentré en mi trabajo y lo olvidé. Hoy mi abuelo me llamó por la mañana y me dijo que había habido mucho drama con mis padres la tarde anterior. Aparentemente, se habían presentado en su casa y habían comenzado a acusarlo de instigarme todo el tiempo. Han cambiado de estrategia. Inicialmente, habían intentado que yo hablara con mi abuelo para convencerlo de disculparse públicamente por su discurso. Pero ha pasado tiempo desde entonces, y no creo que a nadie le importe ya una disculpa. Además, él dejó claro que no iba a disculparse bajo ninguna circunstancia. Así que se rindieron con eso, especialmente porque yo tampoco iba a intentar convencerlo. Como ese plan fracasó, ahora están tratando de hacer que él me convenza a mí de disculparme. Se presentaron en su casa, lo acusaron de provocarme y ponerme en contra de ellos, diciendo que me había lavado el cerebro. Ahora quieren que mi abuelo hable conmigo, y me haga disculparme y arreglar las cosas con ellos. Cuando mi abuelo dijo que no iba a hacer eso, y que todo lo que yo había dicho era cierto, por lo que deberían reflexionar y arreglarse a sí mismos en lugar de buscar mis disculpas, mi padre comenzó a discutir con él. La situación se puso desagradable. Literalmente comenzó a gritar en la cara de mi abuelo, y se acercó tanto que mi abuelo pensó que iba a empujarlo, aunque no llegó a hacerlo. Mi madre lo hizo retroceder, pero él siguió gritando. Dijo cosas horribles sobre mi abuelo. Y lo más loco es que incluso después de todo eso, todavía esperaban que mi abuelo hablara conmigo y los ayudara. Después de un rato, mi abuelo les dijo que llamaría a la policía si no se iban. Finalmente se marcharon, pero fue preocupante ver cómo se comportaba mi padre. Decidí advertir a Andrew que no los dejara entrar si intentaban presentarse en su casa. Cuando lo llamé, me di cuenta de que era demasiado tarde porque esto ya había ocurrido. La tarde anterior, justo después de visitar a mi abuelo, habían ido a nuestra casa para hablar con Andrew. Con él, sin embargo, fueron muy amables y nada agresivos. Los dejó entrar, y se disculparon por todo lo que habían dicho la última vez. Le dijeron que realmente lo consideraban un hijo, y estaban felices de que hubiéramos estado juntos tanto tiempo. Pero todo lo que querían era que nos casáramos, ya que creían que ese era el camino correcto. Se quejaron un poco de cómo yo no entendía que siempre querían lo mejor para mí, y dijeron que estaba siendo obstinada. Andrew me defendió, y en lugar de discutir con él, mis padres simplemente estuvieron de acuerdo con todo y dijeron que eran de una generación diferente, así que tenían algunas opiniones distintas. Luego le contaron sobre nuestra última pelea, que él ya conocía porque yo se lo había contado. Dijeron que aunque ellos habían sido groseros, lo que yo había dicho fue peor, y que había sido muy irrespetuosa. Una vez más, insinuaban que querían que Andrew hablara conmigo y me convenciera de disculparme, pero él se hizo el tonto y no dijo nada. Después de un rato, supongo que se cansaron de hablar con él porque no estaba diciendo lo que querían oír, y se fueron. Antes de marcharse, dijeron que apreciarían mucho si pudiera hacer que yo hablara con ellos y me disculpara. Andrew me dijo que había pensado en llamarme después de la visita, pero para entonces era hora de cenar y estaba ocupado. Iba a llamarme esta mañana, pero yo me adelanté. Después de hablar sobre lo sucedido, le dije que la próxima vez que intentaran contactarlo, simplemente no debería hablar con ellos en absoluto, porque claramente esto no va a llevar a ninguna parte. Cuanto más interactuemos con ellos, más nos darán por sentado y seguirán molestándonos. Me dijo que la próxima vez que intenten presentarse, simplemente va a fingir no estar en casa. Nos reímos mucho de eso, pero honestamente, creo que podría ser la mejor solución, porque no creo que mis padres vayan a dejar pasar esto pronto. Actualización 4. Han pasado unas semanas desde que mis padres se presentaron en casa de mi abuelo, y luego en mi casa. Después de eso, no han intentado hablar más con mi abuelo, pero sí han tratado de contactar a Andrew varias veces. Después de aquella visita que mencioné en mi última actualización, Andrew ya no los dejó entrar. Les dijo que no podía hacer nada por ellos porque yo había tomado mi decisión y no me arrepentía de lo que había dicho. No creía que tuviera ninguna razón para lamentarlo, así que no iba a hablar conmigo ni tratar de convencerme de que me disculpara con ellos o lo que sea que querían que hiciera, motivo por el cual seguían apareciendo una y otra vez. Fue muy directo con ellos. Les advirtió que su paciencia se estaba agotando y que, después de fingir no estar en casa las primeras 2 veces, en la tercera visita finalmente los confrontó y les dijo que llamaría a la policía si no dejaban de molestarlo. Mis padres le gritaron y le dijeron que no querían tener nada que ver con él de todos modos. Añadieron que íbamos a lamentar tratarlos así cuando finalmente decidiéramos casarnos y ellos no nos darían ni un centavo para pagar nuestra boda. No entiendo por qué pensaron que eso era una amenaza, ya que la razón por la que estoy trabajando tan duro es precisamente para poder permitirme todo lo que quiero. No he tomado dinero de mis padres en el pasado y no tengo intención de hacerlo en el futuro.
Así que si ahora se mantienen alejados, será mejor para ellos porque al menos no tendrán que comprometer su dignidad cada vez.